¿Qué significa ser presidente de la Alianza de Pacientes? Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. Realmente es una posición que recién ocupo y que es un honor, porque más que ser presidente es ser paciente, ser voz y querer algo diferente para todos. Porque a veces como pacientes nos quedamos en el beneficio propio, en yo tengo mi tratamiento cubierto, tengo mis médicos y no necesito más. Entonces pasar a formar parte de una asociación, de una fundación, de un comité de pacientes, es decir, yo quiero que todos tengamos el mejor tratamiento posible y estoy dispuesta a colaborar para eso. Entonces para mí ese es el compromiso. ¿Y cómo se maneja con todas las limitaciones que tenemos como país y como sistema de salud ese propósito que definitivamente tiene que estar contenido en una persona con inquietudes sociales, si se puede decir? Dices algo clave, que es limitaciones. O sea, a nivel presupuestario, a nivel legislativo, lo que es ADAPA, que representa enfermedades raras, poco frecuentes y de difícil manejo o complejo manejo, son enfermedades que no están amparadas en ninguna parte, porque podríamos decir entran en la ley de salud, pero realmente no, porque las enfermedades raras necesitan un esquema diferente que las ampare, una protección diferente. Entonces sí, hay limitaciones desde la nomenclatura, que decimos, ¿cómo definimos en República Dominicana esta enfermedad? Tenemos las estadísticas fuera del país, pero por ejemplo, yo que trabajo en la academia, ahora mismo estoy en la investigación, me pregunta un asesor, ¿cuáles son las cifras en tu país? Yo le digo, es que no las tengo, pero es que creo que no existen tampoco. Creo no existen porque no tenemos un registro de pacientes. Entonces tenemos limitaciones desde lo estructural, dónde estamos concebidos, cuál es la definición, quién nos ampara. Entonces por eso nace ADAPA, para poder trabajar en la legislación que agrupe estas enfermedades y las acoja, porque ya tener una enfermedad es catastrófico. Una enfermedad como esta, que la mayoría no tienen tratamiento conocido, ni siquiera tienen pruebas diagnósticas claras, no hay un camino definido. Entonces, enfermar en un estado que te desconoce y te desampara es una tragedia. Entonces, por eso la asociación, la Alianza de Pacientes Dominicanos, para ese trabajo legislativo y ese vamos a trabajar por todos, para ampararnos a todos y protegernos a todos de la realidad tan dura que es enfermar. En República Dominicana. Enfermar en cualquier, Sí, claro, en cualquier parte del mundo es una crisis para una persona porque es algo no normativo, no nos estamos esperando enfermarnos. Esperamos nacer, reproducir, vivir, morir, pero no esperamos que podemos enfermar en el camino. Entonces, en cualquier parte del mundo enfermar es un proceso difícil. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que estamos desprotegidos en el sistema, que el que tiene la posibilidad de pagar un buen médico, que tiene la posibilidad de tener especialistas, tener grupos de expertos, tener medicamentos, que tenga un cuidador, que no necesite trabajar, el que sea muy acomodado, que es muy exageradamente acomodado, que es el 2% de la población, pues puede sobrevivir bien. Pero el que no, es una realidad que tú dices, ¿y cómo compagino esto con la vida real? El tener que trabajar, pero tengo que ir a médicos, pero tengo que producir, pero necesito medicamentos. Entonces, es una realidad desconocida para muchas personas porque estamos acostumbrados a enfermedades agudas, a que necesito algo, voy a un médico, tomo un medicamento y se acabó. Pero vivir día a día con una condición que no tiene una cura, que en la mayoría no tiene un tratamiento, y el que lo tiene es algo demasiado costoso, es una realidad difícil, para decirlo de una forma bonita. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué tiempo tiene funcionando? ¿Qué iniciativas ha desarrollado precisamente? O sea, tú me estás hablando de que ustedes tienen una meta mucho más elevada, que es producir políticas públicas, pudieran ser leyes, pero pudieran ser hasta iniciativas como programas, o sea, para poder buscar, porque sabemos, de alguna manera yo incursiono en el tema de las leyes, y lograr aquí leyes toma años,
algunas décadas, porque tú tienes que lograr primero la atención de un legislador o de unos legisladores que se interesen en el proyecto y lo asuman y lo peleen. Que lo cojan a voz propia. Y lo peleen. Entonces, frente a esa situación, ¿qué pueden hacer ustedes como alianza? Pues te empiezo el principio de tu pregunta. ADAPA tiene más o menos 3 años gestándose. Ahora mismo está en proceso de constituirse como una asociación sin fines de lucros, pero a la par también está trabajando ya con el proyecto de ley. Tenemos aliados a nivel de abogados que son los que están aportando en este proceso y se está trabajando en el debido proceso y el debido cuidado de las cosas para cuando el proyecto de ley pueda someterse, ya sea un producto terminado, un producto que sea consensuado con las partes, un producto lograble, ejecutable y de verdad de impacto para la población dominicana. Ese es el fin último de ADAPA, lograr esa ley que ampare a una persona en República Dominicana con una condición rara, poco frecuente o de difícil, complejo manejo. Bien. Berionix, yo quiero contigo tratar primero el tema específico de tú como paciente, de una condición que se enmarca en todas las definiciones que ha dado Denise, o sea, rara, costosa, que no tiene un tratamiento definido, que no todo. Entonces, vamos al caso particular tuyo. Bueno, mi caso fue temprano, yo fue en la adolescencia que me le diagnosticaron, bueno, tuve tal vez síntomas, pero no se sabía de esa enfermedad hasta que me dieron unos síntomas específicos, mi mamá me llevó hacia el médico y me diagnosticaron inmediatamente la enfermedad. Tal vez porque fue en la adolescencia, uno no le da esa importancia que es esa condición de salud y tampoco me la pusieron como algo muy grave. Es por eso yo pude llevar mi vida normal, como si no tuviese esa condición de salud. Todavía es hoy que hay personas que no saben que yo tengo artritis reumatoide, aunque me vean la mano con una deformidad. No, tal vez creen que es un accidente, porque yo llevé mi vida tal cual como yo la tenía antes de la condición. Entonces, hasta que fui con una crisis al Moscoso Puello, me encontré con el ángel, que le digo, y que ella me dice que yo la considero como mi tía, a la doctora Milka Álvarez, que fue la que me incursionó en los medicamentos innovadores en ese entonces. Y también fue ella quien nos motivó a un grupo a organizarnos. Porque ella a su vez trataba a otros pacientes. Sí, ella es reumatóloga. Ella es reumatóloga y fue la pionera en la implementación de los medicamentos biológicos aquí en República Dominicana. Ella fue la precursora de que esas unidades que existen ahora estén, gracias a ella, a la idea de ella de implementarlas ahí en el Luis Eduardo Aybar. Entonces, cuando ella te motiva a ti particularmente a que unas a todos los pacientes en algo. A mí me invitaron, ya ella había empezado estructurado y me invitaron y yo de una vez dije sí. Y empezamos a formarla, constituirla de una vez. No perdimos tiempo, ya tenemos 6 años. Yo inicié como secretaria y actualmente estoy asumiendo la parte de la presidencia. Entonces, ustedes logran primero tener un registro, de los pacientes. Bueno, tenemos, porque como decía Denise, aquí no hay estadística de cuántos pacientes hay. Según por la OMS, es que uno dice, o se dice, que hay un 7%. Del 1 al 1.5% de pacientes con enfermedades reumáticas. Pero aquí, ni en alto costo, que es donde deberían de tener tal vez registro de todos los pacientes, tú vas y tal vez no dicen, hay tantos pacientes de artritis reumatoide, hay tantos pacientes, no, esos registros estadísticas aquí no se llevan, Entonces, nosotros tenemos un registro, sí, de los pacientes que vienen a nosotros buscando apoyo, porque nosotros consideramos que somos, o nos sentimos todos como una familia. Y nos hacemos llamar familia COPAR, que son las siglas de la organización.
y sienten ese refugio, ese apoyo, esa familiaridad, ese yo te puedo ayudar y te puedo colaborar. Y esa es parte de las funciones que nosotros hacemos y de la educación al paciente, que es lo Yo le comentaba a Denise cuando la invitaba que yo formo parte de la Fundación de Hipertensión Pulmonar, aunque no soy paciente de hipertensión pulmonar, sí de asma. Sí de asma casualmente, Sí. porque no tuvo nada que ver, sino porque la que originalmente motiva esta fundación fue Yanira Polonia, que era secretaria de la subdirectora del Colegio Santo Domingo, que en ese momento yo daba clase en el Colegio Santo Domingo, y comenzó a tener unos síntomas, hipertensión pulmonar, como otras enfermedades raras, se confunde con otras enfermedades, y ella pasó varios años antes de que diagnosticaran ya con precisión que era hipertensión pulmonar. Por tanto, ella se afectó muchísimo más, finalmente muere, pero antes de morir genera la Fundación de Hipertensión Pulmonar, y recuerdo que en una de las actividades ella presenta a Elba Rodríguez, Sí. que es quien funge hoy como presidente, y sí es una paciente igual diagnosticada Sí. desde muy joven. Pero ocurre que la mayoría de los que forman parte de esas asociaciones o comités son pacientes. Sí. Por tanto, conocen en detalle las situaciones que se generan en República Dominicana. Por ejemplo, ustedes en el caso de los pacientes de artritis reumatoide, ¿hay aquí los estudios adecuados para poder diagnosticar con relativa facilidad? Sí, lo que no hay es muchos reumatólogos y poca información de la enfermedad. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando en dar educación, e informar, en que sepan cuáles son los síntomas que presenta un paciente para que pueda ir al médico adecuado, porque muchas veces van al ortopeda y pierden un tiempo en el ortopeda antes de ser diagnosticado, y cuando vienen a ser diagnosticados ya hay daños articulares que son irreversibles. Bueno. Entonces, a propósito, ¿cuáles serían esos síntomas que a unos padres alerten de la posibilidad de esa condición en un hijo? Parte de esos síntomas son rigidez matutina, que tú en las mañanas cuando te levantes tú no puedas mover tus articulaciones, y que puede durar hasta 20 minutos, esa rigidez y ese dolor. Enrojecimiento en las articulaciones y al toque te duele, cansancio, fatiga, esos son parte de los síntomas, pero con las clínicas confirman esos síntomas. O sea, son análisis como el factor reumatoide, una eritrosedimentación puede también ver los niveles de inflamación, la proteína C reactiva, las radiografías, y muchas veces te puede salir el factor reumatoide negativo y tú tener una artritis reumatoide. Pero son analíticas, digamos, rutinarias, no muy costosas. Sí. A veces puede ir a una resonancia magnética. Todo depende. Y el tipo al panel lúpico. Ahí ya sí. Sí, entonces ya sí hay que usar una biopsia, ya hay otro nivel, punción lumbar. Porque todo depende de, perdón que te interrumpa, si es obviamente artritis reumatoide o en el caso de ellos que representan las enfermedades reumáticas. Entonces ahí hay paneles que sí hay que mandar fuera del país. Hay algunas que con una clínica muy exacta y un buen clínico, un buen ojo, un buen conocedor, pues se puede lograr un diagnóstico más fácil con pruebas de rutina de laboratorio. Pero en su mayoría las pruebas son costosas. Y hay pruebas, por ejemplo, el espondilite anquilosante hay que mandarla fuera del país. Sí. No se hace aquí, se hace la toma aquí, pero no. Entonces cuando hay que biopsiar para lupus, igual es un proceso costoso. O artritis psoriásica también. Entonces, tampoco no hay tantos reumatólogos para la población. Es decir, pueblos, provincias no tienen un reumatólogo. Entonces, esos pacientes, esos posibles pacientes no son diagnosticados a tiempo. No son diagnosticados a tiempo, entonces tienen esos síntomas, que me duele todo, y se sienten a medida que va avanzando el día, como decimos el dominicano, calentando el sol, se va sintiendo mejor, los dolores van disminuyendo y ya se pone más activo. Y muchas veces piensan que por la edad, que el trabajo de campo,
y todo eso. Y porque no hay un médico que te pueda diagnosticar, porque no hay tantos reumatólogos. Y eso también, vamos a decirlo claro, el que llega al médico. Sí. Porque sí falta mucha educación a nivel médico, no hay manejo de todas las condiciones de salud, sobre todo estas que hablamos de las poco frecuentes y de complejo manejo. Falta educación, pero en la población dominicana también falta educación. Claro. Hay mucho pensamiento mágico religioso de que el Señor me va a curar, de que Sí. no quiero ir, de que no quiero investigar, no quiero saber qué yo tengo. Y también el que no llega porque simplemente es muy costoso el sistema. O sea, trasladarse Sí. de un pueblo y tengo que llegar a una cita y el sistema de salud puede ser hostil. Yo tengo que llegar a las 5 de la mañana, por ejemplo, en Santiago, si vengo del norte, para coger la regional del del Hospital de Santiago, perdón. Y llego a las 5 de la mañana y puede ser que ese día el doctor no va a pasar consulta. Entonces ahora tenemos la modalidad de es por cita, pero por orden de llegada. Entonces Sí, tengo que apuntarme sí. para llegar, pero Sí, nadie me todo, llama si sí. yo no voy ese día. Pero alto costo también, tú das el viaje al medicamento y llegas y te dicen que no llegó el medicamento esa semana. También O sea, hay muchos pacientes que se pierden, no solo por el desconocimiento de la información, sino porque el sistema de salud No es hostil funciona. 100%. ¿No? Y si en ese... Funciona, y- ineficiente y- en algunos aspectos, pero funciona. Y si coincide con una ligera mejoría, pues mucho más razón sí. No, para no tengo abandonar. nada, no tengo Eso nada. fue una... No, fíjate, y el caso de la artritis, por ejemplo, que es dolor, tú lo atribuyes a cualquier cosa. O sea, que tiene ese, Sí, Sí, ese lo que pasa es que es desfavor. un dolor muy... Y son Es enfermedades específico. invisibles, que no hay empatía tampoco de la población. Tú pasas por una impotencia a veces cuando estás en cierta situación, que estás con dolor y que necesitas tal vez Que el pasar dolor no se rápido ve. a una fila, que te den, ir por verte, Y me veo así, bien. ¿no? Pero ella está bien, señor, pero la procesión se lleva por dentro. Entonces no hay esa empatía en ninguno de los sectores, no hay. Y por eso decimos que también se necesita proyecto de ley, que se necesitan reglas claras, que se necesitan lineamientos específicos, porque no puede ser que yo reciba un beneficio por mi linda cara o por lo mal que me veo. Sí. O sea, ok, ese es mi registro, ese es mi carnet de paciente, yo tengo una condición, yo necesito usar esta fila. Para procesos tan básicos como el supermercado, bancos, las elecciones que vienen el año que viene, yo tengo que poder tener una fila prioritaria. Con ese tema iniciamos el próximo segmento. Le pido un momentico para compromisos comerciales. Claro. Pues continuando con lo que nos quedamos en el segmento anterior, hablabas tú, Denise, de vienen elecciones, hay filas, es más, estamos en permanentes filas para pagar en los bancos. supermercados, filas para bancos, filas para Pagar servicios para la farmacia, ni para pensar para ahora todo. en una libreta de pasaporte. Ah. Bueno, ese es otro tema todavía peor. No me lo digan, que fui a pelear una Bueno, semana. yo tengo un pleito pendiente porque Ay, yo fui a darlo. nuestros pasaportes se vencieron en la pandemia y imagínate que Sí. primero no se hacía y segundo, pues resulta que deberíamos de viajar en julio y ese es un tema. Entonces por eso el subconsciente te llama a la situación. Entonces, Denise, dime, te conversaba fuera de cámara que precisamente ayer en un programa de mis amigos Estrella de la Opinión, ellos tocaban el tema de la poca empatía y de la indolencia en que estamos cayendo los dominicanos, que tenemos prestigio de ser gente amable y cariñosa, pero parece que con los turistas, que sí, somos así, sí, sí. parece que entre No, nosotros no tanto. Pero yo creo que ese estamos cayendo, yo no diría dominicanos, yo creo que El mundo. post pandemia Sí. estamos viviendo secuelas emocionales que nos han llevado a donde estamos ahora. Y diríamos, bueno, la pandemia en ese momento nos enseñó a todos a unirnos, a que la salud era lo importante, a que la vida era el momento que teníamos, el familiar que estaba cerca. O sea, la pandemia en ese momento tuvo un aprendizaje, pero parecería que ahora están saliendo todas esas secuelas de ansiedad, síntomas depresivos y Todo eso hay guardado. mucho egoísmo también. Hay mucho
quiero lo mío para ahora y solamente ya. estoy pensando en mí. Y no necesariamente tiene que verlo con la pandemia, pero coincidencialmente ha salido mucho egoísmo del ser humano y ese no tengo paciencia para ceder el paso a un carro, para que un peatón termine de cruzar. Sí, estaba en verde, pero déjeme terminar de cruzar. Y había, un meme circuló en redes, creo que fue en diciembre, de mejor hágase el idiota en lugar de tener una discusión con alguien en la calle y que le den un tiro. Así es. Porque todo el mundo anda con un nivel de reactividad tal, bueno, la economía también influye. Sí, claro, claro. Entonces, todo el mundo anda con su propia realidad que es tan difícil que nos estamos cerrando a ver que hay un ser humano que está al lado y que también tiene necesidades. Hasta no dejamos ni siquiera que un carro pase. O sea, andamos conduciendo a la defensiva, como que el mundo se va a acabar mañana. Empoderados. El mundo se va a acabar mañana. No puedo dejar que nadie pase. Y en el caso particular, que en este mundo existo yo. mira, solamente. y en este caso, igual pasa ver a Elba, por ejemplo, que ustedes lucen muy sanitas, lucen muy bien. Gracias. Entonces, qué difícil es en una Gracias. fila de un banco donde tú tienes dolores en el cuerpo, No. que te pudieran dejar ir delante y alguien que dice, no, pero esa está más joven que yo. Pero vamos a empezar por lo simple. El parqueo de personas con discapacidad o movilidad que lo reducida. ocupa cualquiera. Imagínense cómo yo me paro en un parqueo de este tipo. Y es algo que bueno que lo dices, porque es inclusive familiar. La crítica de fuera pesa, pero dentro de la misma familia a veces dicen, pero ¿cómo te vas a parquear ahí? Y yo, pero tú me has acompañado a mi cirugía, tú deberías saber que me duele la cadera en este momento. Pero no, porque como te ves bien, no entiendo que tienes una necesidad distinta. Entonces, por eso digo, los privilegios, que no son privilegios, son accesos, son derechos. deben estar independientemente de cómo me veas o cómo me percibas, porque tus ojos no necesariamente están viviendo mi realidad. Exactamente. No son radiográficos. Que no saben mi realidad, o sea, usted no sabe cuáles son mis limitaciones a nivel físico. Y si me ve muy bien, qué bueno, me ha costado mucho esfuerzo pararme de la cama y estar aquí para que usted me vea bien, pero no tengo que llenar sus requisitos tampoco. Y a veces no podemos decirle eso a una persona en la calle, pero dan ganas de decirlo. Es como, ok, mire, déjeme explicarle lo bien que usted se ve, se traduce de esta forma. ¿Cómo llevar eso a políticas y leyes? Por eso hablamos diagnósticos, registros, identificaciones, procesos establecidos, líneas de tránsito para que las cosas caminen de una forma. No debe ser que tú estás embarazada y yo tengo que verte la barriga para entender. Entonces es, ok, mire, yo necesito utilizar esta fila porque tengo esta condición, entonces ya yo vengo de un registro de paciente, ya yo estoy identificada de alguna forma. Es igual que en el metro, por ejemplo, en Londres. Tienen una tarjeta que dice, por favor, cédeme tu asiento. Y no es que yo tengo que exponer a viva voz, a menos que así yo lo decida, cuál es mi condición de salud. Pero sí que tengo una necesidad distinta a la de una persona normodesarrollo totalmente funcional. Que bueno, puedo decir, soy totalmente funcional, pero tengo limitaciones. Una condición. Es igual que el Sunflower en los aeropuertos, no tienes que saber qué condición tengo, pero esto es un distintivo que te dice que puedo utilizar esta fila. Entonces lo que hay que establecer es ese proceso. ¿Quién obtiene ese cordón para también salvaguardar el paciente y que no todo el mundo quiera abusar del privilegio? Claro, que no es un privilegio. Porque eso pasa también. Bueno, una de las quejas en los aeropuertos es que supuestamente los dominicanos hay un todos exceso de silla de necesitamos. ruedas. Exacto. Entonces, no, definitivamente porque hay un exceso. Es que tendría todo eso que ir acompañado de una educación colectiva. Pero es que también hay veces que son personas mayores que tienen limitaciones con el idioma, que tienen limitaciones con el papeleo, que cada vez más las máquinas son menos inclusivas a una persona mayor que tenga otro nivel de educación. Entonces, a veces la silla de ruedas es que no necesariamente necesito el dispositivo, lo que necesito es la persona que me acompaña. Exacto. El ayuda. Es ese, o a veces es no puedo pagar una azafata, aquí me garantizo una ayuda de que esta persona llegue sin acompañamiento de un familiar. No es la silla de rueda en sí, es las acomodaciones y los apoyos que necesita una persona, que eso lo traducimos en la vida de un paciente.
que no necesite silla de rueda o no necesite un andador, no significa que hayan otras necesidades otras que deba condiciones. cumplir. Ujú. Nosotros sabemos, y lo hemos vivido, el tema, en un momento dado, el Estado Dominicano decide apoyar a los enfermos cuyos medicamentos tienen un costo altísimo. Alto costo. Ha pasado por diferentes nombres, Sí. una vez se llamaba medicamentos especiales, ahora se llama alto costo. Alto costo. No, dirección. Dirección de Ahora es alto dirección, costo. exacto. Sí, Hubo un antes era momento departamento, en que había que subir pero- escaleras y dieron una facilidad Paciente de protegido, colocar. primero era paciente protegido Exacto. y así, Ha pasado departamento, sí. Ahora dirección. ahora mismo es dirección. Sí. Pero siempre ha habido problemas. Siempre ha habido, o sea, siempre ha habido momentos de desabastecimiento, lo ha habido. Pero uno siente que ahora hay una verdadera crisis. Una verdadera crisis que comienza, y lo voy a decir porque la primera persona que estuvo nombrada en ese departamento era lo más alejado de las posibilidades, era una bióloga marina, por favor. Sí. O sea, si bien es cierto No que la cualquier conozco. persona que pase por una universidad tiene Tiene un una cierto nivel de determinada nivel de conocimiento. pero no cabe dudas de que hay determinados lugares donde tiene que haber gente con primero una Con un condición. nivel de sensibilidad. Primero, es lo primero. hacia que el no- paciente. Que no es profesión, que no es profesión, No, no, no. es una condición personal. Primero eso, lo que tú dices, un nivel de sensibilidad hacia situaciones en sentido general, y otro, que ya es la parte técnica, que es poder tomar las decisiones Correctas. con el criterio técnico. Parece que ahora hay una También- persona con esa condición, creo. También alto costo tiene algunas limitaciones, es la ley de compra y contrataciones que tenemos en el Estado. Sí. Por ejemplo, ahora estábamos en un congreso en Bogotá y hablábamos de enfermedades raras en la región, en Latinoamérica. Y decíamos, es que para comprar el medicamento, para saber la cantidad de personas, para saber cuánto tiempo se necesita, necesitamos poder sentarnos todos en la mesa y negociar la compra de ese medicamento. Pero en la realidad nuestra no se puede negociar esa compra porque la ley es muy Claro. rígida. No, de hecho, la ley 340, así como tiene digamos, una condición especial para tú manejar, por ejemplo, obras de arte, tiene una condición especial, tiene un acápite, Un en manejo que, distinto. exacto, un manejo diferente, porque tú no puedes calificar comprar cemento o construir una obra como una obra de arte. Pues así mismo pudiera tener, tan sencillo como eso, un acápite especial, porque también no es lo mismo. Entonces, Sí. además, el que conoce la ley sabe, y se lo decía el día que tuvimos una entrevista con la nueva directora, que un proceso de compras, el menos tiempo que toma, son 3 meses, por más que tú lo varíes. Yo lo manejé desde la óptica de construcción, pues yo soy arquitecta, y yo sé que cuando uno quería que una obra comenzara en enero del 20, por ejemplo, uno comenzaba a trabajar eso en julio o en agosto, porque en lo que tú convocas, en lo que se generan las posibles consultas, que puede haberlo igual en medicamentos con mucho más razón, Sí. tú no entonces La verdad es que no permite esa negociación. No porque la permite. Hablaba en otros países, si no me equivoco era Colombia, podría ser, que ellos, o Argentina, que ellos podían negociar en el tratamiento de AME, que es un tratamiento muy costoso, y decir, te vamos a empezar a pagar cuando al año el paciente tenga estos indicadores de mejoría. Entonces tienen unas negociaciones Es ca- distintas sí. que le permite es tener casi- acceso al es medicamento. casi un estudio que se Exacto, hace con el medicamento. Entonces usted dice, el farmacéutico tiene que cumplir estándares, tiene que cumplir entrega, tiene que cumplir todo, porque su pago está comprometido. Sí. Pero nos beneficiamos todos. Claro. Porque el Respuesta no hay Estado pago. no tiene que desembolsar un dinero inmediatamente. Y es una garantía, porque si Y tú él estás tiene una expuesto, garantía si tú estás expuesto y el paciente tiene su medicamento. Si tú Sí. estás expuesto, Ganamos todos. si tú estás expuesto a que yo compruebe Que la eficiencia la de tu eficiencia del medicamento tiene que funcionar. tiene que funcionar, o sea, tú estás seguro de lo Sí, que está entonces Tiene que sí, ofertando. hacemos la funcionar. compra, sí. Y sobre todo, entonces, te empieza a desembolsar a los 12 meses luego de medir estos indicadores. Sí. Entonces, ganamos todos. Y eso es lo que buscamos al final, porque no es que el Estado es ineficiente, que las farmacéuticas tienen un negocio, que el paciente quiere que... O sea,
no vamos a ver individualidades, vamos a vernos en general. Nadie asume Todos nos responsabilidades. necesitamos para que esto funcione. ¿Cuál Nadie asume sería, responsabilidad del mal trabajo que se está haciendo. ¿Cuál sería un mensaje final de cada una de ustedes frente a esto que parece como tan grande que uno piensa que casi no tiene solución? Tiene. Dime, Denise, ¿qué tú piensas? Bueno, mira, yo te daría mensajes en ópticas distintas. Primero, al paciente y a la familia vamos a unir voces, vamos a unir esfuerzos, vamos a representar a nosotros mismos, vamos a decir lo que necesitamos y vamos a hacerlo de la forma correcta, no con prisa, sino con pasos firmes que nos garanticen un resultado. Y de cara al Estado, a la sociedad civil, a las farmacéuticas, esta es una realidad que nadie quisiera vivir. No es que estamos enfermos porque queremos. Entonces, no vayamos a hacer más difícil el proceso de enfermar. Vamos a unirnos todos, cada quien en el acto que le toque. El que sepa servir café, que sirva café. Pero es necesario que todo el mundo se involucre para que la realidad de todas las familias con una enfermedad rara no sea una odisea, por lo que es un proceso diagnóstico y por lo que es vivir con una enfermedad rara en República Dominicana, sino que sea simplemente el proceso de una enfermedad. Un mensaje esperanzador. Sí, en la unión, como decimos, está la fuerza, porque no podemos andar individualmente y lograr pasitos. Si nos unimos, como le digo yo a los pacientes, tenemos que unirnos, tenemos que alzar la voz, tenemos que defender nuestros derechos, porque si nos quedamos callados van a pensar que todo está bien y que todo está funcionando bien, y no es así. Porque la voluntad política no está, entonces hagamos que existe esa voluntad política, con las denuncias, con las protestas pacíficas en el derecho de uno, porque no hay que hablar mal de nadie, no hay que ofender a nadie, porque ahí están las cosas claras, para beneficio de cada quien. Verónix, Denise, feliz de haber compartido con ustedes, y tenemos que seguir hablando mucho de estos temas y exponiendo la situación real de las condiciones de lo que está ocurriendo en nuestro país, y de verlo desde la manera esperanzadora, unirnos para lograr los propósitos que queremos para tanta gente y sobre todo tantas familias que tienen pacientes con estas condiciones. Muchas gracias a las dos por haber aceptado la invitación. Gracias. Hemos llegado al término del programa de esta semana, Propuesta Semanal. Muy contenta de estar en esta fecha inusual con ustedes, y tal como les había dicho, magnífica la entrevista de nuestras dos queridas invitadas, Verónix Lebrón y Denise Vallejo, con temas tan importantes y tan sensibles para nosotros como dominicanos. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro en su programa Propuesta Semanal.